Hola amigos de YouGeek, soy Ángel, voy por la calle grabando. Lo primero de todo, disculpar un poco por mi tono de voz, estoy un poco afónico, resfriado, así que bueno, intentaré hacer un podcast lo más corto posible, a ver si llego hasta el final, porque de hecho he intentado un par de veces, pero es que no me llega la voz. Aún así voy a hacer una pequeña reflexión sobre el último podcast. Si recordáis, os hablé del Slimbook One, un dispositivo de muy bajo consumo energético. Estábamos hablando de 9 vatios en reposo, que estaba fantástico. Y bueno, hablaba de que era un posible sustituto de un NAS de la marca Synology con QNAP. Y os voy a hacer mi pequeña reflexión, ¿vale? Mi opinión. El por qué me refería, ir más exactamente al por qué me refería a esto. Si verdaderamente puede ser un sustituto, sí o no, porque muchos de vosotros me habéis enviado mensajes y me habéis hecho preguntas, ¿no? Si realmente podría serlo. Yo, desde mi punto de vista, sí, pero bueno, os voy a dar mi opinión personal, ¿de acuerdo? Pero antes de ello voy a hacer 3 recomendaciones. Si recordáis, también hace un par de podcasts os hablé que quizás se me olvidaría alguna de las recomendaciones porque iba por la calle, no tenía notas, igual que está pasando ahora mismo. Así que, bueno, a ver si no se me olvidan. Y bueno, una de ellas, comenzamos. Deployando.me, podcast. El podcast de nuestro amigo Rodolfo Pilas, un podcast que está genial, habla de administración de servidores y servicios, entre otras cosas. Ha comenzado una serie de podcasts sobre Dockers, cómo gestionar Dockers. Por ejemplo, el último podcast hablaba de una distro que es muy ligera para gestionar Dockers. Deciros que él estaba pidiendo sugerencias también de temas. Aún así, él tiene tema de sobra. Bueno, pues ha tomado este camino. Así que muy interesante, ¿eh? Estamos a la espera de sus podcasts. Por otra parte, el podcast también Web Reactiva, un podcast de Daniel Primo, que cómo crear páginas web, entre otros temas de tecnología. También un podcast recomendable, creo que empezó pasado agosto, así que es un podcast bastante nuevecito. Y por último, el blog de nuestro amigo Pedro, Mosquetero Web. Ha comenzado un nuevo blog, súper interesante, habla de los Chromebooks. Él tiene 2 o 3 Chromebooks y lo está trabajando con ellos y bueno, se hace el planteamiento de si realmente podemos sobrevivir con un Chromebook. El 99% de los mortales al final utilizamos una serie de aplicaciones o navegamos por internet y de hecho pues sí, yo creo que podríamos sobrevivir, pero aún así él pues bueno, utiliza una serie de aplicaciones de todo en general, está intentando a ver si es posible sobrevivir y lo está redactando todo en un blog, o sea, está genial, así que os recomiendo pegarle también una visita al blog de Pedro de Mosquetero Web. Voy a añadirlo esto en las notas del programa, ¿vale? Estas 3 recomendaciones. Así, si queréis pegarle un vistazo, ya sabéis, entráis en las notas del programa con vuestro podcatcher, entráis ahí, miráis y bueno, y os podéis conectar. Y bien, vamos al tema del NAS. Va a ser una reflexión un poco en voz alta, la verdad es que no he pensado nada de qué explicaros, pero desde mi punto de vista, yo os voy a hablar de mi experiencia. Cuando comencé con todo esto de intentar montar servicios y demás, bueno, pues comencé por una, digamos, distro que se llama Xpenology. Es como sabéis, el sistema operativo de Synology. Cuando vosotros compráis un servidor Synology, mejor dicho, bueno, a la hora de instalarlo, tenéis que descargaros el sistema operativo, o sea, viene sin instalar, ¿vale? En el NAS os conectáis a la web, os registráis y comienza la descarga del sistema operativo. Bien, pues una serie de personas han, digamos, hackeado esto, han roto, por así decirlo, porque claro, vosotros no podéis instalar el sistema operativo de Synology en un portátil ni en un PC. ¿Por qué? Porque automáticamente chequea si eso verdaderamente es un NAS de Synology, y cuando ve que no lo es, pues no lo instala, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que un grupo de personas, yo he utilizado el término hackear, no sé cómo decirlo, yo creo que ha roto un poco el sistema operativo para engañar a ese sistema operativo y que realmente crea que está en un modelo determinado de un NAS de la marca Synology, ¿vale? Ahora no recuerdo el modelo porque ya os digo, no tengo notas, no tengo nada, pero es así. Entonces, os permite poder instalar el sistema operativo de Synology en cualquier PC. Bien, al principio pues eso, me recomendaban, ¿no?, el tema de los NAS. Además yo escuchaba podcasts donde hablaban de NAS, leía información, post de NAS y bueno, y decidí instalarlo y dije, esto es lo máximo, voy a instalarlo y voy a probar. Y bien, una vez, primero que no me sentía cómodo, como sabéis, yo muchas veces os he comentado, para mí es importante el tener sistema operativo
original y tener software original, nada de pirateos, y menos en un NAS, desde mi punto de vista. Vosotros pensar que esa máquina está abierta a internet 24 horas, o sea, tendríamos una puerta abierta 24 horas a un posible ataque. No sabemos realmente quién ha hecho esto, ¿de acuerdo? Una cosa es comprar un NAS de la marca Synology original, con su software original y demás, y otra cosa es instalar un sistema operativo que, bueno, no sabemos muy bien, ¿no?, cómo ha llegado hasta ahí, por así decirlo, ¿no? Al menos yo lo veo así. Nadie me ha dado nunca una explicación muy clara de dónde viene este sistema operativo. O sea, no es la marca Synology, por así decirlo, que proporciona una versión gratuita de prueba, no. O sea, es más bien la primera opción que os he comentado, ¿no? Es como que han roto el sistema operativo, ¿no?, para que se pueda instalar en cualquier máquina. Entonces, bueno, esto está genial. ¿Por qué? Porque, bueno, yo probablemente en su día me hubiera comprado un NAS de la marca Synology. De hecho, lo estaba mirando y esta posibilidad de probarlo así me permitió el ver todas las posibilidades que tenía un sistema operativo de la marca Synology. Entonces, bueno, yo que soy un fan, por así decirlo, de Linux, a mí me encanta Linux, siempre tenía las ganas de poder instalar un Ubuntu server, un servidor Linux y demás. Y cuando empecé a utilizar el sistema operativo de Synology, pensaba, bueno, ¿qué diferencias hay esto con un servidor Linux? Y no encontraba prácticamente ninguna, más allá de que sí que verdaderamente el sistema operativo, yo reconozco, y así lo es totalmente cierto, es mucho más simple para un usuario que comienza de cero y no tiene ni idea, absolutamente ni idea, pues es muchísimo más amigable, porque las aplicaciones prácticamente son clicar un botón e instalar. Pero también he de deciros que Linux está avanzando a pasos agigantados. Claro, os estoy hablando quizás hace un par de años, no os estoy hablando del Linux de hoy. Entonces, la reflexión que me hizo al final es, bueno, yo instalaba, desinstalaba un montón de servicios, probaba, la verdad es que estaba bien, no tengo nada que objetar, la verdad es que funcionaba genial y todo muy bien, pero llegó un punto que dije, bueno, ¿yo realmente qué utilizas? Bueno, pues utilizo Plex, utilizo una nube de sincronización, en este caso no recuerdo el nombre de la nube que utiliza Synology, pero tiene su propia nube, una aplicación de ellos. Hay muchas aplicaciones que los NAS de Synology y QNAP tienen sus propias aplicaciones, no son aplicaciones universales, por así decirlo, o sea, las aplicaciones tipo, por ejemplo, Nextcloud, ¿no? Voy a instalarme Nextcloud. Bueno, puedes instalarlo, pero no está en la tienda oficial de aplicaciones. Entonces, al final, a quien le gusta el software libre, pues lo que busca un poco es el poder instalar aplicaciones de este tipo. Claro, aquí te encuentras con una serie de aplicaciones que te da esta marca, ¿no? Son aplicaciones privativas que funcionan genial, pero son propias de esta marca. Son multiplataforma, podemos instalarlas en PC, podemos instalar en móvil. Una de las cosas que no me gustó de la nube de sincronización de Synology, al menos a mí, es que siempre quedaba el icono visualizado ahí como corriendo, estaba la aplicación como corriendo en segundo plano, ¿no?, constantemente, pero la aplicación funcionaba muy bien. Tienes tu, por ejemplo, aplicación de descargas de torrent, tiene un montón de aplicaciones. Pero como os comentaba, ¿no?, me hice la reflexión, bueno, ¿qué diferencia hay con un servidor Linux? O sea, realmente puedo, digamos, la opción esta de sincronizar la nube de Synology, ¿no?, la aplicación. ¿Qué diferencia hay con SyncThin? Una vez pruebas SyncThin, por ejemplo, desde mi punto de vista es mucho más potente SyncThin que la aplicación de Synology. Es un poco la reflexión también de un podcast que también recomiendo, que recomendé en el anterior podcast, el de Tomando un Café, que hacía una recomendación sobre el software libre, si verdaderamente utilizaba software libre porque era un fanboy de software libre, o lo utilizaba porque realmente era bueno. Bueno, en este caso SyncThin es una aplicación buenísima, por lo tanto no supera esta aplicación privativa a SyncThin. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Nextcloud. Si buscamos una nube de sincronización, por ejemplo, pues Nextcloud es una nube que supera a Dropbox y está ahí apretando fuerte. Yo diría que, bueno, ahora mismo en aplicaciones que podemos instalar, creo que leí en Twitter que Nextcloud superaba las 100 aplicaciones fuera de, o sea, los add-ons, aplicaciones que podemos instalar dentro de la nube Nextcloud. O sea, alucinante. Yo creo que Google Drive, digamos que sí que es cierto que tiene también la suite de ofimática, que también la podemos instalar en Nextcloud, pero yo creo que la única que se equipararía un poquito sería quizás Google Drive. Aún así, no sé qué deciros. Yo creo que quizás Nextcloud sería mejor. Entonces, la reflexión es, verdaderamente, ¿para qué utilizas tu NAS?
Plex, puedes instalarlo en un servidor, digamos, instalando Ubuntu, por supuesto que sí. Ahora mismo ya está en los repositorios oficiales de Ubuntu con la paquetería Snap. Tenemos una versión de Plex. O sea, conectándonos en la tienda con interfaz gráfica, yo os diría con una línea de terminal, ¿de acuerdo? Pero bueno, si no queréis utilizar línea de terminal, conectándoos a la tienda de aplicaciones de Ubuntu, pues ahí tenéis Plex. O sea que dándole un clic podéis instalarla. De hecho, también podríais instalar Nextcloud. Lo único que la paquetería Snap, el Nextcloud que trae es la versión 11, no es la última versión. Aún así, mediante un script, podéis instalar la última versión sin ningún problema, la versión 12.04, que es la última versión, la previa a la 13, que está a punto de salir también y que incorpora también una serie de mejoras. Entonces, digamos, instalar Plex, pues se instala exactamente igual que un Synology. Nextcloud la podríamos instalar igual que un Synology con paquetería Snap, ¿vale? Si no tenemos conocimiento para instalarlo con líneas de terminal. SyncThing que os hablaré en los próximos podcasts. Yo os adelanto, también está en paquetería Snap. O sea, con un clic podemos instalar SyncThing sin ningún tipo de problema. De hecho, la versión 17.10 he estado mirando también, porque la instalé para probarla, que es la nueva Ubuntu, que ya viene con la interfaz gráfica, que ya no trae Unity y trae la interfaz de GNOME, que la verdad la he visto y digo, ostras, es prácticamente Unity, la han adaptado y se ve prácticamente igual. Bueno, pues en los repositorios oficiales de Ubuntu trae SyncThing ya. De hecho, trae incluso una cosa que me encantó, el Telegram Desktop. De manera que ya no necesitamos descargar la aplicación de Telegram Desktop desde internet, desde la página de Telegram. Así que, bueno, un poco mirando todo esto, dices, bueno, a ver, ¿realmente qué necesitas? Si necesitas una nube como la que utiliza los NAS de Synology, yo he comprado con NAS de Synology, no con un QNAP, porque QNAP no lo he probado, ¿no? Pero es prácticamente muy parecida. Bueno, pues tenemos una nube de sincronización que es SyncThing, ¿de acuerdo? Una nube muchísimo más potente. Ya os hablaré, ya os digo en el podcast y veréis que tiene unas posibilidades increíbles. O sea, no tiene nada que envidiar a la aplicación de sincronización de Synology. Tenemos Nextcloud, una nube muchísimo más potente que cualquier otra nube que tenga unas de la marca Synology. Tenemos también Plex, igual que Synology. Tenemos también descargas de torrente con Transmission, pero hay un montón de aplicaciones, como sabéis, en Linux, que podéis instalar de aplicaciones de torrent. Tenemos, por ejemplo, Mumble, podríamos instalar un servidor Mumble. ¿Mumble lo podemos instalar en Synology? Sí, pero bueno, os voy a poner un ejemplo, precisamente. Y aquí es donde va un poco el tema, ¿no? Al final, la reflexión final. Si vosotros utilizáis las aplicaciones oficiales de la marca Synology y os adaptáis perfectamente, no tendréis cero problemas. Ahora, eso sí, si sois amantes del software libre, os gusta instalar aplicaciones, como os digo, como Nextcloud, SyncThing y esto, puede ser que no tengáis problemas, pero puede ser que sí. Por ejemplo, el caso de Mumble, con Fran íbamos a hacer un podcast, descargó la aplicación, porque hay unos repositorios que no son oficiales de Synology, que mantienen la comunidad y adaptan aplicaciones como es el caso de SyncThing, por ejemplo, o Mumble, para que funcionen en NAS de la marca Synology. Pues bien, la versión era súper antigua, estaba, súper obsoleta. Ahora mismo estaba la versión 1. Algo, y esta versión era la 0.0 algo, o sea, era súper obsoleta y teníamos problemas, ¿no? Que se entrecortaba, no sabíamos qué era, estábamos haciendo pruebas, se entrecortaba la voz y al final Fran se dio cuenta y dice, ostras, si es que la versión que tengo, esto está súper obsoleto. Al final lo acabo instalando en un Mac Mini y funcionando. De hecho, yo lo instalé antes que él, lo instalé en mi portátil con Ubuntu y nos conectamos y funcionaba perfecto. Entonces, resumidas cuentas, si te adaptas a los programas que te ofrecen estas marcas y estás contento, pues genial, ¿eh? Yo no digo que no, es muy sencillo de instalar, funciona genial, todo bien. Ahora, si buscas instalar cosas más allá de lo que te ofrecen las tiendas oficiales, yo creo que es mucho mejor instalarte, como es el caso de un Ubuntu, por ejemplo, e instalar aplicaciones. Ya os digo, Telegram Desktop, por ejemplo, es imposible instalar un Telegram en un Synology. Y como sabéis, con Telegram nos permite la posibilidad de incluso hacer backups en un canal privado de Telegram, un canal donde solo estemos nosotros, pues hacer backups de información, porque es una nube ilimitada. Claro, esto Synology a día de hoy
todavía no es posible. Por lo tanto, ya os digo, yo desde mi punto de vista entiendo que ofrece muchas más posibilidades, ¿de acuerdo? Eso sí, claro, ¿queréis instalar un WordPress? Es complicado